Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estamos arrancando este nuevo encuentro de la Diplomatura de Formación Política para la Integración Regional. Y en el día de hoy tenemos el enorme placer, tal vez para el mundillo neoliberal que vive cacareando con el tema falso de la industria del juicio, no lo sea tanto, pero para nosotros sí es un orgullo, contar con la presencia de la doctora Natalia Salvo, abogada laboralista, presidenta de la corriente de abogados laboralistas 7 de julio, en homenaje a Norberto Centeno, víctima de la última dictadura cívico-militar, junto a otros compañeros y compañeras que defendieron los derechos de los trabajadores. Además, ella es docente universitaria y muchos de ustedes la conocerán por sus intervenciones en C5N, en el programa particularmente que se llama Caníbales. La charla de hoy tiene por título Proyectos de legislación laboral, avances y retrocesos. Así que sin más, ya le damos la palabra y arrancamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que el placer es mío y sobre todo siempre hablar en la casa de los trabajadores y las trabajadoras. Siempre es un placer y un honor, de verdad. Bueno, la verdad que el título incluso de la diplomatura es sumamente interesante porque se habla de la formación política para la integración regional y todos los avances y los retrocesos en materia de legislación social en general y de legislación laboral en particular tienen una fuerte impronta regional, ¿sí? Tienen muchas características similares, más allá de la diversidad en la idiosincrasia de cada movimiento obrero organizado. Lo cierto es que los momentos históricos y las coyunturas de destrucción de derechos laborales tuvieron un anclaje digamos, en la administración del imperio, ya sea en la última dictadura cívico-militar con el Plan Cóndor y la necesidad de utilizar el terrorismo de Estado para implantar un modelo económico de revalorización financiera y de exclusión, el primer ciclo neoliberal, como le llaman ahora. Entonces, a mí me gustaría comenzar, porque ese es el punto nodal que toma todo el espectro político de la derecha cada vez que habla de modernizar el derecho del trabajo, flexibilizarlo, actualizarlo, reordenarlo, escuché el otro día. Lo mismo hacen con la economía, ojo, Hablaron en su momento de reperfilamiento de la deuda cuando era absolutamente insostenible. Bueno, hace poquito la Auditoría General de la Nación sacó un informe en relación a la insostenibilidad de la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional y se habló de reperfilamiento. Con el derecho del trabajo no es algo distinto. Pero me gustaría decir, hacer un descuento histórico, porque la prédica, la narrativa del sector conservador, patronal, empresarial, por lo menos del empresariado concentrado, el beneficiado con la ausencia de normativas protectorias para los trabajadores, siempre fue la misma, con las diferencias, ¿no? Ante cada conquista laboral, empezando por la reducción de la jornada de trabajo. Entonces, me gustaría hacer ese recuento histórico, ese itinerario, porque siempre se atacó a la protección del derecho del trabajo como una suerte de privilegio hacia los trabajadores y las trabajadoras. Y si hablamos de privilegio, que lo van a escuchar también, una palabra que van a escuchar mencionar, o decimos que el derecho del trabajo y su carácter protectorio es el principal obstáculo para el avance de la economía, no estamos entendiendo el derecho del trabajo ni el derecho social. ¿Y esto por qué lo digo? Porque la protección que va dirigida de manera unidireccional hacia la persona que trabaja es porque esa persona está en inferioridad de condiciones. Y está en una inferioridad de condiciones no por una cuestión subjetiva, porque no pueda comprender lo que le conviene o no le conviene en el marco de un contrato de trabajo a nivel individual, ni el movimiento obrero a nivel colectivo, qué le conviene o no le conviene, sino que tiene que ver con condiciones materiales y objetivas en que se da este modo de producción capitalista.
Si hay algo que distingue el capitalismo en su transición histórica, ¿no? Un modo de producción que lleva 600 años de evolución y que tuvo desde ya su pináculo en la primera revolución industrial, ¿no? No por nada, en Europa, que fue la cuna del capitalismo, las revueltas sociales o las huelgas de 1840, 1848 tuvieron por reclamo justamente advertir o pedir por las inequidades y los vejámenes que producía ese sistema, desde extensísimas jornadas de trabajo hasta el trabajo de niños, de niñas, hasta las condiciones absolutamente insalubres en que se prestaba servicio. Y esto es porque el capital tiene un norte que es la acumulación de ganancias. Una finalidad que no desapareció. Lo que ha cambiado es el patrón de acumulación productiva, ¿no? Un patrón de acumulación absolutamente productivo que, si quieren, podemos ver en famosos Tiempos Modernos de Chaplin, ¿no? Esa economía a gran escala, con producción masiva, dirigida a través de una central y sus diversas filiales hacia un patrón de acumulación financiero que hace también su presentación, digamos, con la crisis del petróleo en 1975, y que en América Latina, por eso digo que es importante verlo desde el punto de vista regional y político, y su eclosión, o se llevó a cabo a través de las dictaduras latinoamericanas, y a través, obviamente, de las Fuerzas Armadas. De allí que, siendo América Latina, ¿no?, el patio trasero para los Estados Unidos y su hegemonía en ese momento, necesitaban tener su mercado para instalar sus propios productos, algo que viene incluso para nuestro país desde la constitución misma de su identidad. Por eso a veces seguimos en la misma disputa, estamos cerquita del 25 de mayo. Un país productivo, inclusivo, que produzca valor agregado, o un país para pocos. En su momento fue la economía agroexportadora entre 1880 y 1916, todo el gobierno nacional y popular, con sus contradicciones también, ¿no? La Semana Trágica y la Patagonia Rebelde fueron en el gobierno de Irigoyen. Pero bueno, o sea, un mundo que se movía al vaivén en ese momento de la finalización de la Primera Guerra Mundial y que había dejado un mundo desabastecido, o un mundo en evidencia con las desigualdades que producía este capital, que venía a evolución desde mediados del siglo XIX. Es decir, el capitalismo sustentable, hay que ver para cuál de los dos polos es sustentable, ¿no? Porque la riqueza que produce la nación tiene dos canaletas en las que se puede ir. O bien aumenta las ganancias y la rentabilidad del sector empresario, o bien mejora las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores. Y hay una gran verdad velada, ¿no?, que hay que develar. A veces se devela con las crisis del capital, como lo vimos en la pandemia, que es: ¿quién produce la riqueza? ¿La producen las empresas o la producen los trabajadores? Yo digo, si el capital inerte produce la riqueza y, por lo tanto, para sacar este país adelante tiene que haber más empresas, entonces, ¿por qué el reclamo mundial ante la pandemia fue la asistencia o la presencialidad de los trabajadores y las trabajadoras? Es fundamental develar esta verdad, porque les hablaba hace un ratito de la transición entre el feudalismo y el capitalismo. Antes el mismo señor feudal tenía la propiedad de ese trabajador, ¿no?, al que le aseguraba un plato de tasajo, su subsistencia, comida, bebida, y a su familia. Es decir, que no había sujetos libres. Ahora, ojo, porque lo van a escuchar en esta oposición. La condición de posibilidad de surgimiento del capitalismo es que los trabajadores sean libres, libres de todos. Libre del instrumento de producción y libre del resultado de su producción. Y digo que atenti con el concepto de la libertad, porque el concepto de libertad también se reformula y se resignifica cada vez que el capital entra en crisis, o cada vez que el capital quiere aumentar su tasa de rentabilidad y ganancia. Entonces, el carácter distintivo del capitalismo, y hoy lo vamos a ver en un ejemplo concreto, para después finalizar con el tema de los proyectos y veamos por qué son tan nocivos como antes. ¿Qué es lo que hace el capital justamente ante la libertad
y el carácter del sujeto que adquieren todas y todas esas personas que trabajan, bueno, ahora no sos un objeto, no sos una cosa, no tenés el mismo valor jurídico que un animal que se mueve, ¿no? Sos un sujeto libre. Ahora, estás despojado de esa tierra que antes labrabas, estás despojado de quien te aseguraba las condiciones de subsistencia, y lo único que vas a tener para sobrevivir es tu propia energía, que, oh casualidad, está inescindiblemente confundida con la existencia. ¿O ustedes acaso pueden ir a su trabajo y decir, hola, ¿qué tal? Te dejo mi fuerza de trabajo y me voy a mi casa? Eso quiere decir que lo que vos comprometés en el contrato de trabajo sos vos mismo, ¿no? Para parafrasear a los redondos, vivir solo cuesta vida. Bueno, cuesta vida. De ahí que la primera reivindicación obrera sea la limitación de la jornada, es decir, el tiempo que pongo a disposición, mi propia vida que pongo a disposición del empleador, y el tiempo libre, ¿no? Hace poquito también se cumplió otro aniversario más de la conmemoración del Día Internacional de las personas que trabajan, justamente en conmemoración a los mártires de Chicago, que también tuvieron lawfare o persecución judicial por los juicios injustos que los llevaron a que los colgaran. Por eso a veces cuando uno dice, no, esto es un debate que te dicen desde ciertos sectores reaccionarios ya perimido. No, no es perimido, porque justamente lo que se puso de relieve en ese momento, que no existían normas protectorias de derecho del trabajo, es: no pueden tomarnos a los trabajadores y las trabajadoras como sujetos iguales ante la ley, porque no partimos del mismo punto de partida. Jauretche decía, todos somos iguales ante la ley, pero hay algunos que son más iguales que otros. Entonces, ese trabajador está en inferioridad de condiciones, no porque no comprende, sino porque si no vende su propia fuerza de trabajo y no tiene un instrumento de producción, se muere de hambre, ¿no? Sobre todo en un sistema donde se asegura la inviolabilidad de la propiedad privada por el artículo 17 de la Constitución Nacional. Ahora tenemos al presidente de la Corte que dice que nuestra Constitución adopta el capitalismo. En realidad, nuestra Constitución, y no la Constitución que realmente plasmó el Estado social de derecho, también en sintonía con lo que sucedió en la finalización de la Primera Guerra Mundial, con la Constitución de México, de Alemania, de 1917, 1919. Las normas son productos históricos, no surgen porque sí, tienen sangre atrás las leyes. Entonces, en su momento, ese mundo que incluso fue el que generó la famosa Organización Internacional del Trabajo en 1919 con el Tratado de Versalles y el convenio número 1, es el de limitación de la jornada, fue el que hizo, algunos dirán, bueno, es una concesión que dio el capital para seguir teniendo una misma forma de producción. Lo cierto es que lo que hizo el Estado Social de Derecho, es decir, a ver, lo que pasó ahí por la Revolución Francesa o la Revolución Americana 1776, 1789, que creó también un ideario filosófico, político y del Estado en libertad, igualdad y fraternidad, nadie en el medio del sujeto y del Estado, bueno, hasta por ahí, porque no somos todos iguales ante la ley. Fíjense cómo no somos todos iguales ante la ley, con trabajadores y trabajadoras que se morían jóvenes, con pibes que laburaban desde muy chicos. Acá en nuestro país, bueno, esas paradojas de la vida, se encomendó ahí en 1905 a Vialet Macé hacer un informe de cuál era el estado de salud de la clase obrera, y lo primero que se vio fue eso, absolutamente denigrado el estado de salud. Y fíjense que los proyectos que vienen a retasear y a recortar derechos, a precarizar, no son de flexibilización laboral, ahora vamos a ir también a ese momento histórico, siempre vienen a hablar de modernización. Sin embargo, tenemos una ley de jornada de trabajo vigente desde 1929, la ley 11.544, que es la que establece la jornada de 8 horas diarias y 48 semanales. Desde ya que a nivel convencional, que por convenio colectivo se puede reducir la jornada de trabajo, porque los convenios colectivos, más allá del ideario que se haya dejado en la flexibilización laboral, está llamado a acumular derechos. Por supuesto que sí. Parte de un piso mínimo inderogable, que es imperativo, que no se puede negociar, que no se puede renunciar, que no se puede disponer para las partes, pero tienen la vocación de acumular derechos. Y vuelvo a nuestra Constitución Nacional, la leen con un solo ojo, porque nuestra Constitución Nacional recepta un mínimo de lo que fue la Constitución de 1949, derogada en 1975,
Luego, en el artículo 14 bis, con una convencional constituyente, perdón, que también tenía el peronismo proscripto, ¿no? Una constitución que supimos tener en 1949 que reconoció la función social de la propiedad, de la actividad empresaria y de la rentabilidad, que reconoció incluso los recursos naturales como patrimonio nacional, reconoció el derecho de los trabajadores a tener una remuneración justa, vacaciones, remuneración o salario mínimo, el derecho a negociar colectivamente, el derecho a capacitarse y el famoso disfrute. Yo tenía un profesor que decía que la remuneración, que era la forma en que los trabajadores participaban de la riqueza de la sociedad, no tiene que servir solamente para subsistir, porque subsistir subsisten las amebas. Tienen que servir para vivir. Y ahí está el famoso plus de goce, que hoy se llama, que está tan fuertemente cuestionado. ¿Qué se creen? ¿Que con el sueldo podían comprarse celulares, plasma, irse de vacaciones, comprarse tal o cual zapatillas? Cuando se empieza a señalar el destino de la participación de los trabajadores en la riqueza, ahí estamos en presencia de una ideología, por lo menos germinal, neofascista, ¿no? Es así. Digo que esta prédica siempre estuvo vigente porque cuando se sancionó la ley de descanso horario dominical, lo que decía el sector empresario, acá hay un libro muy interesante y de fácil lectura y entretenido de Héctor Recalde que se llama Una historia laboral jamás contada. Es del año 2012, si mal no recuerdo, y justamente lo que hace es decir cuál era la narrativa de la prédica empresarial ante cada conquista y cuál era la del sector obrero. Desde ya que nuestra legislación tuvo, ¿no?, expresiones para impedir que esa ideología, porque todo lo que viene de Europa parece que no está tan bueno. Cuando venía la ideología anarquista, socialista, de adquisición de derechos allá por la primera oleada migratoria, se dictó la ley allá por 1904 de residencia, es decir, todo el que atenta contra el orden público, el bien común, afuera, deportado, ¿no? Porque obviamente traían estas ideas igualitarias. Pero digo, cuando se sancionó la ley de descanso dominical, decía, ¿para qué los trabajadores van a tener un día de descanso si no saben qué hacer con ese día? Se van a ir a alcoholizar. Esto, diarios, ¿no? A las tabernas. No recuerdo porque pueden encontrar similitudes con diferentes formas de expresión en la actualidad. Por eso digo, el cuestionamiento o la lógica sacrificial de que hay que salir adelante y para salir adelante los trabajadores y las trabajadoras tienen que resignar derechos, no es nueva. Por el contrario. Seguimos avanzando, tuvimos entonces nuestra ley de limitación de la jornada de trabajo. Pensemos el mundo que teníamos en ese momento, un mundo en crisis, 1929 con la crisis de la bolsa o el jueves negro de Wall Street, un mundo absolutamente empobrecido, nosotros una economía pendiente, fíjense si no suena, pendiente de las exportaciones de materia prima en ese momento a Gran Bretaña, ¿no? El famoso pacto Roca-Runciman de 1933, la década infame, la pobreza, los certificados de pobreza a la clase trabajadora en ese momento. Y después las normas que habrán tenido mucha vocación solidaria, pero que se aplicaron después con el primer peronismo, ¿no? Muchas veces cuando se cumple un aniversario del reconocimiento en 1945 de las vacaciones pagas o del salario mínimo, en las redes sociales me contestan, eso es una ley que ya estaba presente. Sí, estaba presente para los trabajadores de comercio. La universalización vino con el peronismo, ¿no? Que obviamente fue o partió a partir de decretos de la Secretaría de Trabajo de Previsión, porque el verdadero poder popular estaba justamente en esa clase trabajadora, o el estatuto del peón. En una economía agraria fundada obviamente en el famoso campo, ponerle derechos mínimos a esos trabajadores y esas trabajadoras fue fundamental y central para construir ese poder popular. La creación de los tribunales del trabajo en 1944, que no por casualidad tuvimos en ese momento una corte que no le querían tomar juramento a esos jueces, porque eran los jueces de baja estofa. ¿Y saben lo que pasó en ese momento? El colegio de abogados le recomendó también a la corte no tomarle juramento. Bueno, pero le tomó juramento el Ministerio de Trabajo.
¿no? Y esos jueces estaban incluso impugnados en su constitucionalidad. No hay nada nuevo bajo el sol, lo que cambia obviamente cuáles son las terminales institucionales del poder. No digo que el poder judicial haya sido popular en algún momento. Lo que digo es que cuando se utilizan las estructuras del Estado o el derecho, ¿no? El derecho al reconocimiento del aguinaldo, de las vacaciones, de la remuneración justa, obviamente que se puede cambiar la realidad. La revolución o la igualdad nunca viene o parte del derecho. El derecho es un punto de llegada, que por supuesto en su significación hay que disputarlo, no es una letra sagrada. Fíjense al punto tal que hoy en día se está debatiendo si la libertad es solo libertad de comercio, de intercambio, con la posibilidad de vender órganos o niñes, o es también la libertad sindical. La libertad sindical es la acción que tienen, las acciones sindicales que tienen tanto los trabajadores individualmente considerados como las organizaciones gremiales para obtener ese fin sindical que receta nuestra ley de asociaciones sindicales en su artículo 3. Que es no solamente lograr el mejoramiento de las condiciones de trabajo, sino también de vida de los laburantes. Por eso han impugnado las sucesivas dictaduras militares la posibilidad de que los gremios se pronuncien políticamente por el proyecto político y económico que más les conviene a sus intereses sectoriales. Entonces, esa libertad sindical que está reconocida en ese artículo 14 bis, insisto, consecuencia de una dictadura también o un golpe de Estado, y que hoy en día la derecha ataca. Imagínense hasta qué punto esa derecha está desembosada en su terminal política, en su terminal judicial, que habla de que la emisión monetaria, el mismo presidente de la Corte, es inconstitucional. Se le olvidó leer la otra parte de ese artículo 75, 19, que habla justamente de la justicia social. Leen la Constitución por la mitad. Sucede que ahora, a diferencia de otros tiempos, el derecho como discurso y el poder judicial como poder fue el elegido también desde digamos, las terminales políticas imperiales para poder gobernar, para poder ser cooptado. Y esto no lo dije yo, lo digo yo, lo dijo en su momento el ex embajador de Estados Unidos, Edward Prado, cuando asumió y dijo: vamos a trabajar con los jueces y fiscales. Habrán escuchado que esta palabrita de corrupción o narcotráfico es la palabra que se utiliza para perseguir líderes gremiales y sociales, ¿no? Hemos tenido jueces, hemos tenido fiscales que directamente han asistido a la Embajada de los Estados Unidos. ¿Y cuál es su expresión actual? Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con el movimiento obrero? Bueno, hoy en día hay jueces y juezas que lo que es una acción gremial o una huelga le llaman delito, de turbación, de extorsión, turbación a la propiedad, extorsión, intimidación. Entonces volvemos a etapas preindustriales de hace 150 años atrás, donde no existía el derecho al trabajo como derecho humano fundamental, donde no existía la libertad sindical como acción de los gremios para lograr el fin sindical. Les aclaro que la libertad sindical es un derecho humano fundamental reconocido en el artículo 14 bis, pero también reconocido en los tratados internacionales con jerarquía constitucional, ¿sí?, que se quiere desconocer. Ahora, tenemos jueces que dicen que los salarios que surgen de un convenio colectivo de trabajo no pagos por una determinada empresa, es decir, que generan obviamente diferencias salariales, y el reclamo por eso es un delito. Hay incluso un movimiento político, ¿no?, o que tiene su expresión política, pero se llama movimiento antibloqueo. Fíjense la importancia de las palabras. Hoy se llama bloqueo a lo que es una acción gremial. En ningún momento se cuestiona la libertad sindical del sector empleador cuando hace un tractorazo. Son reclamos genuinos, ¿no? La misma huelga está siendo vaciada de contenido. Yo me pregunto si la huelga, que es obviamente la suspensión concertada y colectiva de la prestación de servicio, que puede ser con ocupación del lugar de trabajo, no está reconocida, es un derecho humano, insisto, está en el artículo 14 bis de 1957. La vacían de contenido, nada es huelga, todo es delito. Entonces volvemos a la etapa del derecho gremial o sindical que estaba no solamente prohibido, sino penalizado, contenido en el Código Penal. No por nada, en el año 2017 hubo un proyecto de modificación del artículo
159 del Código Penal para ampliar el tipo penal y decir que aquel que instigaba la huelga eso era un delito, que convenció, persuadió a un compañero para tomar una medida de acción directa. Ya no hace falta entonces hacerlo a través de un terrorismo de Estado, sino de la reformulación de lo que dice el derecho, para pasar a ser ahora sí un instrumento de absoluta consolidación de las clases dominantes de su proyecto económico. Por eso los jueces cobran hoy en día un lugar central. Tuvimos una Corte Suprema de Justicia que en el año 2018 cenó en el Jockey Club asegurando que se iba a empezar a, digamos, instituir la flexibilización laboral de hecho, que no iban a hacer lugar a los reclamos de los trabajadores en los fallos judiciales. Y vaya si empezó a ser así que en el mes de noviembre del año 2015 se dictó el fallo Orellano, y que dijo que el sujeto titular de la huelga no eran todas las organizaciones gremiales en sintonía de lo que dice la OIT, sino solo las asociaciones sindicales con personería gremial. Algo que no dice la Constitución Nacional. Por supuesto, la Corte estaba dando un mensaje. Se tomó de la discusión que hubo en la Convencional Constituyente del 57 para llegar a ese resultado absolutamente restrictivo. Y para los Rosati de la vida hay que leer el principio de progresividad, cuyo estándar mínimo, es decir, progresivamente adquiriendo derechos, su estándar mínimo es la irregresividad, no vayamos para atrás. Y esto tampoco lo digo yo. En el año 2017, cuando tuvieron lugar las elecciones intermedias del gobierno de Mauricio Macri, habrán escuchado, recordarán cómo se estigmatizó y demonizó a las organizaciones gremiales, cómo se estigmatizó y demonizó a los dirigentes gremiales, a la justicia del trabajo, diciendo que era la que impedía las inversiones en nuestro país. Ojo que esto, palabritas calcadas, existieron en fallos de la Corte de la mayoría automática en 1993, cuando en una sentencia muy conocida, Rodríguez con embotelladora dijo algo así como: no vamos a condenar a quien efectivamente utilizaba esos servicios, que era PepsiCo, no la embotelladora había quebrado, ese trabajador laburó 30 años y estaba reclamando el pago a Pepsi. No, porque si no vamos a aumentar las inversiones en nuestro país. O sea que las cortesanos cuando quieren sí hablan de cuestiones extrajurídicas, que no tienen absolutamente nada que ver con esa causa, dan mensajes. También lo dieron a fin del año del 2001 cuando declararon la constitucionalidad del corralito, cosa que tuvieron que rever el temperamento porque se le paró de manos la sociedad completa. Ya en febrero del 2002 fue revertido ese fallo, pero además tuvieron también un juicio político. Pero vuelvo entonces a la prédica para poder entender los proyectos que actualmente tiene digamos, el arco político de la derecha, porque es así, de entre Tetaz, Vidal, Lustó, Larreta, Bullrich, pongámosle nombre porque soy asesora también de la Cámara de Diputados y los escucho a sus asesores plantearlo en la reunión de asesores previas, obviamente, a la reunión de comisión de trabajo, y también lo hacen a través de otras comisiones. La Comisión de Comercio, de Actividad Económica, lo que plantean es otra vez lo mismo. Este derecho del trabajo está vetusto, hay que modernizarlo. Y la modernización es volver a la Constitución pura y dura de 1853 sin ninguna de las reformas. Es destrozar el 14 bis. Por eso digo, fíjense cómo estamos a nivel jurídico, que no quieren ni protección contra el despido arbitrario, un derecho en el artículo 14 bis. Cada vez que proponen un sistema de capitalización, vaciar o suprimir, derogar las indemnizaciones ante el despido sin causa, que es el famoso prescindo de tus servicios a partir del día de la fecha, lo que están haciendo es hacer una propuesta inconstitucional con esta Constitución vigente, con este artículo 14 bis, porque la protección ante el despido arbitrario es comen y descomen trabajadores. ¿Recuerdan al secretario de Empleo, Miguel Ponte, del gobierno de Mauricio Macri? Dijo: tomar o despedir a un trabajador tendría que ser tan fácil como comerlo o descomerlo. Utilizó un término no tan soez para todo lo que todos nos imaginamos que está queriendo decir. Es decir, tratar a los trabajadores como cosas, como en el feudalismo, ¿sí? Que no tengan entidades sujetos, porque el acceso a la ciudadanía
es el acceso a los derechos. Y la forma que tiene un trabajador de acceder a los derechos es su sueldo. ¿O acaso ustedes van a comprar diciendo voy a pagar con mi acceso a la ciudadanía? Pagan con su sueldo. Y pagan con su sueldo la carne, la leche, las tarifas. Por eso es tan importante discutir el instrumento de la negociación colectiva para incorporar derechos, para las paritarias, sobre todo en momentos hiperinflacionarios como los actuales. No ir atrás de la inflación, acumular derechos, tener una agenda positiva. Y como desde el otro lado están viniendo con la prédica empresarial de hace 150 años atrás, no de hace 30, 40, 150 años atrás, hay que responder con una agenda por la positiva y con la historia en los antecedentes para la discusión, porque esto ya pasó. Cuando luego de ese mundo posterior a 1929, que tuvimos una limitación de jornada de trabajo, llegamos al famoso Estado social, al Estado benefactor, un Estado que intervenía en la economía, que trataba de igualar a ese trabajador que estaba en desigualdad de condiciones. ¿Cómo lo iguala? Y a través del Estado, con políticas públicas, pero también a través del derecho. Cada vez que se viene a pedir reforma laboral, ¿no? Para poder generar más empleo, hay que recordar que para generar más empleo hay que tener una política económica que genere empleo. No hay que ir al Ministerio de Trabajo o no hay que ir a la legislación laboral. Porque ya se ha probado que la participación de los trabajadores y las trabajadoras en la riqueza nacional o en el PBI tuvo su máxima expresión en los años en donde había una política económica que, lejos de dejar pasar y dejar hacer a los empresarios y tener un Estado reducido y una poca intervención en economía, tenía una fuerte intervención, una gran participación en la promoción de la actividad económica, ya sea en sinergia con el sector privado o ya sea privatizando los rubros estratégicos en la economía. Es muy difícil pretender que los trabajadores tengan plata en el bolsillo si tenés una política económica que destruye puestos de trabajo. Por eso hacemos esta diferencia, es decir, a ver, ¿cuándo se destruyeron derechos laborales? Ya sea a través de las leyes directamente o ya sea lo que se llama la flexibilización de hechos. ¿Cuándo se aplicó una política económica con un Estado reducido que destruía puestos de trabajo? No solamente para los trabajadores, sino también para el pequeño y mediano empresario real, porque muchas veces es utilizado la pequeña empresa como mascarón de proa para hacer reformas laborales regresivas. Pasó en los 90, que tuvimos una ley de pequeña y mediana empresa. Entonces, realmente son aquellos y aquellas que le dan casi el 80% de trabajo a nuestro país. No por nada también en la dictadura militar, como primer periodo neoliberal, y en el gobierno de 1989 en adelante, la famosa década de los 90, ¿no? Como segundo periodo neoliberal, se abrieron las puertas a la importación y entraron los conglomerados económicos con participación patrimonial internacional cada vez más financiarizado, que obviamente destruía el mercado interno y destruía al pequeño y mediano empresario. Entonces, ¿queremos una economía productiva que realmente genere puestos de trabajo? Perfecto. ¿Queremos una economía especulativa y financiera, que es lo más contrario que hay a la cultura del trabajo? Porque también se disputan estos significados. La cultura del trabajo, ¿cuál es? ¿El que pone empresas para bitcoins o el que pone empresas con mayor puestos de trabajo? Ese es el punto. Desde ya que en una economía que tiene un fenómeno mundial, que está cada vez más financiarizada, yo leí unos números que en el año 2020 el 21% de la economía mundial era productiva, lo demás es todo burbuja, digámoslo así. Esto es alarmante. Y lo pongo en un fenómeno que lo vemos todos los días, lo vimos aún más después de la pandemia. El famoso trabajador de plataformas o la uberización de la economía. ¿Cuál es el empleador ahí? No, es un trabajador libre. Volvemos al concepto de la transición del feudalismo al capitalismo. ¿Pero cómo? Si lo único que hace es tener que pedalear 16 horas para poder tener un salario digno. Pues acá en la ciudad de Buenos Aires se dictó una ley en el año 2021 que les exige sacar un seguro de vida comercializando el vínculo, es decir, haciéndolo un trabajador autónomo, no dependiente. Ahora bien, el dueño de ese algoritmo, o la dueña de ese algoritmo, tanto empresa o grupo económico, es el que dice vos podés trabajar, no, se le da de baja, lo despide. Entonces, es exactamente lo mismo.
El instrumento de la producción se define históricamente. Hace 300 años tal vez con un martillo eras un trabajador autónomo. Con un auto eras un trabajador autónomo. Desde que se abrieron las remiserías, tu auto, la propiedad de tu auto no te sirve para ser un trabajador autónomo. Sino si eso lo podés como instrumento de trabajo en una organización empresaria que es total o parcialmente ajena y tiene la posibilidad de dirigir tu trabajo. No importa el porcentaje también, sino tu trabajo donde está incorporado. Y esto que es la noción de dependencia es lo que siempre se trata de tocar desde el sector empresarial para decir, pero no, son trabajadores libres, otra vez la libertad, son trabajadores autónomos. Porque el capitalismo no solamente es un modo de producción, sino también de construir subjetividades. Por eso se habla del meritócrata, por eso se habla de el trabajador libre, autónomo, que puede manejar su tiempo. Vos podés tener que manejar tu tiempo, pero no sos el dueño justamente de esa plataforma. Hay fallos en Gran Bretaña, en España, que incluso a través de las mismas autoridades administrativas de trabajo se empiezan a imponer multas. En nuestro país también. Y hay fallos judiciales que dicen, a ver, contra Cabify, uno de ellos, en el mes de agosto del año 2021, jueza nacional del trabajo Viviana Dobarro, si mal no recuerdo, juzgado también 21, que dijo, a ver, si acá este trabajador presta servicio a favor de otra empresa, no importa el nombre que le dé esa empresa, pero hay una relación de dependencia en los términos que dice el artículo 21 en la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir, una persona física que presta servicio a favor de la otra a cambio de una remuneración, no importa el nombre que le den las partes, y que la otra tiene el poder de dirigirle la prestación, de organizar la empresa. Eso es una relación de dependencia. Pues decreto la relación de dependencia y los grupos económicos obviamente se ponen en la alerta. Pero ¿cómo operan? Bueno, a través de estos proyectos de ley que ahora sí les voy a pasar a enumerar, para no hacerlo tan extenso, voy que son casi 40 minutos. ¿Cuáles son los proyectos de ley? Antes de eso, vamos a hablar qué fue lo que pasó en la última dictadura cívico-militar, que fue la primera expresión de este sistema de valorización financiera. Por supuesto que el discurso era: hay que controlar el desgobierno de los sindicatos, hay que controlar la inflación, el Estado grande no sirve, achicar el Estado para agrandar la nación, ¿sí? Todas estas afirmaciones también estaban en sintonía con un modelo regional. ¿Sí? En Chile ya había empezado con la dictadura en septiembre de 1973, en Brasil antes también, pero es la economía estúpida, como dicen, ¿no? Era la economía, necesitaban que América Latina fuera un mercado que venda materias primas, como ahora, con el tema del litio, el tema de los recursos naturales y la disputa geopolítica entre China, Estados Unidos y demás, pero necesitan que vendamos. No les interesa que tengamos una economía con valor agregado, que fabriquemos nuestros mismos productos. Vayamos a la historia para atrás, ya pasó. Vendíamos la carne, la lana y nos traían los pullovers, sí, exacto. Pero digo, vendemos lo que tenemos, se benefician unos pocos y lo tenemos que comprar más caro. Y después, este famoso proceso del primer peronismo también, de la sustitución de importaciones, entraña que la producción se haga acá y que ese valor agregado se haga acá. Entonces, una cosa es tener el problema de no hay dólares para comprar bienes intermedios para la producción, o otra cosa muy distinta es contrajimos un préstamo por 57.000 millones de dólares, pero esa plata se fue a pagar la deuda en un 70% y en un 30% a financiar la fuga de capitales, es decir, o formación de activos externos, que no es ni más ni menos que compramos los dólares acá con la plata que estamos sacando a mansalva y la mandamos afuera. ¿Sí? Son dos cosas muy distintas, dos problemáticas muy distintas. En ese momento lo que pasó el 24 de marzo, un golpe de Estado que ya venía pedido, solicitado, intimado por el sector empresarial, los mismos que en la actualidad. Muchos de ellos son formadores de precios alimentarios, ¿sí? Muchos de ellos son los que no respetan el famoso precios cuidados, los que están sobreestoqueados, pero a su vez no venden o venden a gran escala a las empresas supermercadistas y lo venden más caro en los comercios locales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó ese 24 de marzo de 1976? Lo primero que se hizo fue intervenir los sindicatos.
algo que ya se había hecho en la dictadura de Onganía, en la anterior. Si ustedes ven lo que decía ese gran congreso en 1968 del movimiento obrero, justamente decían exactamente lo mismo: no podemos dar más porque ya nos pidieron demasiados sacrificios, nuestro pueblo está hambreado y demás. Entonces el reclamo era el mismo. El 24 de marzo se intervino la CGT, se disolvió el Congreso. Por Congreso pasó a estar lo que se llamaba la Comisión de Asesoramiento Legislativo, la CAL, porque, ojo, que muchas de las leyes que hoy están vigentes fueron dictadas por esa dictadura. ¿Y ustedes creen que los empresarios era el sector empresario que había redactado esas leyes? No. Era la asistencia jurídica, muchas de las cuales hoy en día sigue estando en la Facultad de Derecho y enseñando Derecho. La Ley de Entidades Financieras, que se sancionó en febrero de 1977, fue redactada por esa Comisión de Asesoramiento Legislativo, en donde muchos de sus asesores hoy están en ese famoso Colegio de Abogados de Montevideo, que es el que inicia causas para perseguir a dirigentes políticos, gremiales y sindicales. Es el que pide que a las organizaciones gremiales hay que, a través de Mauricio Macri, sacrificarlas como los caballos, lo dijo así, ¿no? Pero digo, a nivel laboral, ¿qué hicieron? Fíjense, intervinieron los sindicatos a través del decreto 9/76, prohibieron cualquier actividad gremial, suspendieron el derecho de huelga, después lo prohibieron a través de la ley 21.400, hicieron caer los mayores beneficios del convenio colectivo. Es decir, si vos cobrabas tu salario convencional de 150.000 pesos, bueno, vas a empezar a cobrar 80.000, que es lo que dice el salario mínimo vital de móvil, el piso establecido por la ley. Fíjense si eso no es... Un compañero me dice, no tienen que decir más distribución regresiva del ingreso, tienen que decir robo del sector empresarial al sector de los trabajadores. Bueno, ese robo está perpetrado también en la actualidad, 2018 a 2022. Se lo pongo en números. En el 2015 había un 5,9% de desempleo. El salario de la Argentina era casi $600, el más alto de América Latina, y lo mismo con la jubilación. La participación de los trabajadores en el PBI o en el reparto de esa torta era de 51,8%. ¿Qué pasó en diciembre del 2019? El salario en dólares era 222, $400 menos. La participación de los trabajadores en el PBI era un 47% y el desempleo superaba los 10 puntos. Eso es distribución regresiva del ingreso, es decir, lo que te sacaron a vos, alguien lo tiene. Por supuesto que la actividad económica de todos los meses del gobierno Mauricio Macri, 48 eran, sí, bueno, 46 se fue en picada, la actividad productiva. Solo 2 meses se mantuvo. Se destruyeron 25.000 pymes, ¿no? Y esa fue la famosa distribución regresiva del ingreso o el robo a la clase trabajadora. Ahora, ese sentido no se modificó a partir del año 2016, sino que hoy en día la participación de los trabajadores y las trabajadoras es del 43,6% en el PBI. Si bien el empleo se redujo, el poder adquisitivo del salario se pulverizó y tenemos el fenómeno que en la actualidad se llama los trabajadores pobres, a nivel local, a nivel continental y a nivel mundial, porque en Inglaterra hace poco, que tuvieron un 10,4% de inflación interanual, salieron a hacer huelga y ya había proyectos de ley para suplantar a los trabajadores que tomaban medidas de acción directa. Entonces esa es la gran transferencia del sector de los trabajadores hacia el capital, o hemos visto videos donde se le ponían la protección a los packs de carnes en Inglaterra y demás. Bueno, está pasando en todo el mundo con las diferencias de impacto por las diferencias económicas también entre la economía de la periferia y la economía central, etc. Lo que digo es que entre el 2018 y el 2022, a dólar clandestino o ilegal, no a dólar blue, hubo una transferencia de ingresos o un robo del sector empresarial a la clase trabajadora de 87.000 millones de dólares. ¿Sí? Ahí está representado la plata. Bueno, ¿qué pasó en la dictadura? Volvemos. Entonces, había libertad para todo. De hecho, en la ley o el antecedente de motivos de la ley que modificó la ley de contrato de trabajo el 23 de abril de 1976 se hablaba de liberar las fuerzas productivas. Si se liberan las fuerzas productivas, o como hace poco
decía un referente político, tené cuidado de no pedir libertad, porque si estás en el océano, tal vez no sos ballena, sos pez. Y vos pedís libertad y te morfan, ¿no? Para decirlo en lenguaje académico. Con el trabajador pasa lo mismo, esa protección que hay a nivel legal y en las normas nacionales e internacionales es justamente para proteger la desigualdad de condiciones que existe de este trabajador y esta trabajadora, ¿sí? Y para eso están las normas, desde ya, y también obviamente el Estado. Entonces, había libertad de importación, de exportación en la dictadura, se habló del mercado de cambio, la ley de identidad financiera fue fundamental. Para la obra pública se dio la gauchada de la ley 22.250, que no es ni más ni menos que el Estatuto de la Construcción. Trabajadores y trabajadoras que ahí sí tienen un régimen de capitalización, pagan su propio despido, ¿sí? A eso quieren llevar todo el sector privado. Y es un proyecto que hoy en día está en el Congreso, para todo el sector privado por parte de la derecha. ¿Qué es lo que dice? Por supuesto es inconstitucional por el artículo 14 bis. Tenemos que bajar el nivel de no registro de las relaciones laborales. Bueno, ¿saben cuál es el nivel de clandestinización o de no registro en la construcción que tiene este sistema, que lo quieren para que se registren las relaciones laborales? Casi el 80%. El primer rubro de no registro o de relaciones de trabajo sin registrar es el trabajo en casas particulares, ¿sí? Con más de un 90%. Entonces, ese estatuto es de la dictadura militar, del año 1980 u 81. Eso fue lo que vinieron a hacer, pero además sacaron el fuero sindical del artículo 14 bis, es decir, que el que estaba en la trinchera para tener mejores conquistas no solamente podía desaparecer, sino que también no tenía la protección para no ser despedido, no ser modificadas sus condiciones de trabajo, no ser suspendido. Todo era libre menos el salario, que lo fijaba la Junta Militar. Hay una foto de una portada del gran diario argentino, entre comillas, que decía, bueno, los salarios van a ser fijados por la Junta Militar. Pero además, si quieren verlo en YouTube, está Martínez de Oz, que fue el ministro de Economía y el gran ideólogo de esta forma económica, que en 1981, antes de su salida del Ministerio de Economía, hace una especie de síntesis de su gobierno y dice, bueno, las 12 libertades, que se han eliminado las tarifas privilegiadas serán para los pequeños y los medianos empresarios, que se ha abierto la importación, la exportación, que se terminó con la mafia sindical, etcétera, pero de la libertad de los salarios no se decía absolutamente nada. ¿Y cuáles fueron los números? ¿Tuvo éxito esta poda de leyes? Se reformó el estatuto docente, ¿no? También, obviamente, se sacó la administración de las obras sociales a los sindicatos, todo lo mismo que pide cada gobierno neoliberal. Pero además, como soy la presidenta de la Corriente 7 de Julio, en el mes de abril de 1976 se suprimieron 26 artículos de la Ley de Contrato de Trabajo y se modificaron otros 99. ¿Saben cuáles se suprimieron? Un capítulo entero, que es el que legislaba los efectos de la huelga en el contrato de trabajo individual. El tiempo de la prescripción, todo lo que era mayor beneficio afuera. Y se modificaron otros tantos para dejar una ley más desigualitaria. Muchos de ellos fueron recuperados en la labor legislativa de Héctor Recalde, allá por el año 2010 en adelante. Van a ver algunos artículos, como el artículo 17 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Era el 19 original, que básicamente decía lo que les estoy diciendo yo hasta ahora, que es el surgimiento del derecho al trabajo. Las desigualdades que crea esta ley son entendidas como forma de paliar las que ya existen de por sí en la relación de trabajo entre el empleador y el trabajador. Eso fue lo que se incorporó en el artículo 17 bis. ¿Pero qué pasó en la dictadura? Bueno, se destruyeron 20.000 pymes en 7 años, menos de lo que Macri destruyó en 4 años, 25.000. El promedio de inflación anual llegó a ser un 300%. Tuvimos un año de inflación anual de 381%. Desde ya que la deuda pública con organismos internacionales creció de 8.000 a 45.000 millones, después se estatizó. Cayó la actividad industrial, subió el desempleo, el trabajador y la trabajadora perdieron 20 puntos de poder adquisitivo. Se modificó incluso la forma de medir la pobreza para ocultar el pobrerío que generó. Entonces, el desempleo o la pobreza era en 1973 el 6%.
Fíjense el daño que hace cada ola neoliberal o cada gobierno neoliberal. Después tuvimos, ¿no? Toda la década de los 90, terminamos en el 2001 con el 21% de desempleo, pero además en los 90 se aplicaron las mismas reformas que hoy está pidiendo la derecha y que hoy está en curso. Por ejemplo, sacar el aporte de la cuota de solidaridad a los gremios, ¿no? Esto es un proyecto de Martín Tetaz, que sean voluntarios, ¿no? Nadie lo plantea para la gremios, todo para las organizaciones gremiales. Han llegado a pedir la cancelación de personería gremial de camioneros en el Parlamento, lo cual habla de la brutalidad, porque la cancelación de la personería gremial es por vía judicial, ni siquiera administrativamente se puede hacer. ¿Por qué? Justamente por las experiencias de las dictaduras. Nosotros tenemos una ley de asociaciones sindicales de 1988, la 23.551, y una ley de negociación colectiva que tiene 5 números antes, 23.546, de 1988. Estuvimos 5 años con una ley de negociación colectiva de la dictadura y sin negociación colectiva. Entonces, los derechos humanos, a 40 años de la recuperación democrática, no son solamente los derechos a poder elegir, a ser elegidos, es el derecho al trabajo, porque a eso vinieron, a destrozar el trabajo y la participación de los trabajadores en la economía. En los años 90 se implementó la reducción de las contribuciones patronales, que es lo que se pide ahora y también lo que se solicita, modelos de contrato de trabajo sin indemnización, ¿sí? Y todo eso fue hasta 1995. Sin embargo, desde 1989 a 1995 ya habíamos duplicado el desempleo, 6 a 12 puntos. Entonces, esto no es una cuestión ideológica, no resultó. Los proyectos hoy vigentes son aquellos proyectos para reducir, para suprimir la indemnización por antigüedad y pasar a las AFJP laborales, como digo yo. Así que vos te pagues y te financies tu propio despido. Despido sin causa. Nadie está hablando de un despido ante un incumplimiento contractual del trabajador, ¿eh? Despido sin causa, que desde ya entraña un daño porque se segrega a ese trabajador de la posibilidad de tener esa remuneración. El empleador solo es el director de la empresa y la empresa no es los bienes. ¿Sí? La empresa son todos, para el artículo 5 de la Ley de Contrato de Trabajo, una ley muy sabia que compiló Norberto Centeno, desaparecido en la noche de las corbatas, como decía recién el compañero. Entonces, esa empresa en los términos de la ley son los trabajadores, es el empleador, es los bienes materiales, los derechos, los inmateriales. Solo que la ley le asigna el rol de director de la empresa. Entonces, cuando digan el empleador es el dueño de la empresa y es el que se da trabajo, no. Es el director de la empresa, porque no puede ser el dueño de las personas. Y dos, no es el que da trabajo, es el que pone el instrumento de producción. El trabajo lo da el trabajador, ¿no? Esto es una cuestión para tener en cuenta. Estos proyectos que están en la actualidad, entonces, como les decía, es suprimir el aporte voluntario de los trabajadores a los sindicatos para desfinanciarlos, sacarle nuevamente también el manejo de las obras sociales a los sindicatos, reducieron más las contribuciones patronales, ya tuvieron su primer reducción de la contribución en la dictadura militar, después en el gobierno de Menem, y bueno, y continuamos en la actualidad. Suprimir la indemnización por despido, que sería una reforma inconstitucional por el artículo 14 bis para todo el sector privado, y desde ya la famosa disponibilidad colectiva. Por la Ley de Contrato de Trabajo y de Convenios Colectivos de 1953, la 14250, un convenio colectivo solo puede acumular derechos. Bueno, encontraron la palabrita para decir disponibilidad colectiva es poder celebrar convenios colectivos por abajo de lo que dice la ley. O sea, absolutamente legal e inconstitucional. Esto se decía en los 90, ¿no? La famosa disponibilidad colectiva. ¿Por qué? Porque los gremios y el contrapoder sindical no tenían el poder suficiente, justamente porque era negociar o puesto de trabajo o salario. Entonces, no hay sindicato o gremio que tenga poder para frenar un modelo económico de exclusión, de cierre de empresa, de cierre de pyme. Por eso hay que buscar la mayor adquisición o el poder adquisitivo del salario en una economía productiva, inclusiva. Por eso todas las dictaduras le quitaron a los sindicatos la posibilidad de pronunciarse a nivel político del proyecto político que más le convenía, porque no querían esa participación sindical.
Ahora, vamos, y para cerrar por la positiva, ¿no? También hay proyectos de ley de varios diputados y senadores de reducción de la jornada de trabajo. Uno de ellos es el de Mariano Recalde, hace poco, que plantea reducir la jornada de trabajo a 36 horas semanales, ¿sí? Por supuesto sin mengua remuneratoria, ¿no? Desde ya, esta es la bromita. ¿Por qué? Ya lo decían los tanos en la pandemia, también se hizo viral esa foto. Trabajar lo justo, distribuir todo, algo así decía, pero es eso, cada vez que el capital entra en crisis porque quieren seguir manteniendo el mismo margen de rentabilidad y ganancia. Porque lo que se produce es o ganancia o salario, no hay tutía. Y si se reduce en el segmento la participación del salario es porque se amplía la de la ganancia. Y si se amplía la del salario se reduce la ganancia. Esto es así. Eso, una cosa o la otra. Por eso cuando se dice tenemos que salir todos juntos trabajando, eso no hay duda. En una empresa hay una sinergia, si no, no se llega a obtener el fin productivo. Lo que no quiere decir es que haya un mismo interés. Asumir la existencia de un conflicto estructural como este, que es la famosa puja distributiva, más salario menos ganancia, más ganancia menos salario, se asume y el derecho da los instrumentos para pelear en la defensa de esos intereses, entre los que está la huelga, desde ya, ¿no? Entonces, estos proyectos por la positiva son la reducción de jornada de trabajo, la posibilidad incluso de ponerle a las empresas un mínimo de trabajo productivo, pero es siempre por la positiva de adquirir más derechos, sobre todo para no cosificar al trabajador y que no termine siendo lo mismo que una máquina. Porque la innovación tecnológica está perfecta. Ahora, si esa innovación tecnológica sirve para acrecentar las arcas de esos conglomerados económicos internacionales, es una cosa. Si sirve para ampliar el mejoramiento de las condiciones de trabajo de vida de los laburantes, es otra cosa. Por eso, fíjense que la derecha tiene muy en claro que los enemigos son las organizaciones gremiales, los sindicatos, los trabajadores, la justicia del trabajo y los mafiosos como nosotros, que somos los abogados y las abogadas laboralistas. Muchas gracias. Sí, si tenés, no es pregunta, si no te pediría que me la pases por escrito, los compañeros te alcanzan para anotar. Sí, bueno. Abrimos entonces la ronda de preguntas y arrancamos con una de carácter más personal que nos hacen llegar. Dice, ¿cómo descubriste tu vocación de abogada y por qué elegiste la especialidad de abogada laboralista? Sí, me asusté. No. Bueno, yo terminé quinto año en 1900, el quinto año, ¿no? Secundaria en 1996. Y no quería ser abogada porque mi vieja era abogada. Entonces, ay, vas a ser abogada como tu mamá. La verdad, tenía toda la rebeldía, no quería. Y fui a hacer un curso de orientación vocacional y cuando me terminan de hacer esa bachillería de test me dijeron, ¿no pensaste en ser abogada? Entonces yo ahí lo empecé a pensar, yo quería hacer ciencias políticas o algo así. Me anoté en Derecho y en el año 1999 cursé Derecho Laboral, ¿no? Ya estaba en tercer año, me encantó, me fascinó, pero el año 2001 o 2000 o 2001 hice Elemento de Derecho del Trabajo con un abogado ya fallecido, el doctor Moisés Meik. Y me hizo apasionar con el derecho del trabajo, sobre todo porque estudié con la ley Banelco y me parecía, me generaba primero una gran pasión la historia del movimiento obrero, porque me parece que el derecho del trabajo es el más social de los derechos. Es donde efectivamente se ve que la revolución nunca viene por el derecho es un punto de llegada. Y todas las leyes laborales tuvieron sangre de ese movimiento obrero organizado. Entonces eso me hizo parecer un poco más vívido el derecho y ahí quise ser laboralista, pero además cuando me estaba por recibir se hizo la primera marcha contra la Corte a instancias de la Asociación de Abogados Laboralistas. Yo fui, asistí y dije, esto es lo que me encanta, porque la verdad que hablar del derecho y explicárselo a un cliente de manera unipersonal es una cosa, hablar con un laborante es otra, y ni que hablar a las organizaciones colectivas. Bueno, tanto no me equivoqué porque
después es la única rama del derecho en la cual nos llaman mafiosa o se habla de la industria del juicio. Nadie habla de la industria del juicio de las quiebras, nadie habla de la industria del juicio de los accidentes de trabajo, de las aseguradoras, se habla de la industria del juicio laboral, para lo cual recomiendo también una gran nota de otro gran maestro como es Gustavo Ciampa, más joven y vivo por suerte. Agustín Ciampa, en serio, fue un gran maestro mío en todo sentido, un gran compañero y amigo. Hizo una nota para Página 12 que justamente a través de, con su rigurosidad tan característica y también su generosidad, ¿no?, para enseñar el derecho sindical, él hizo una estadística en base a los números de las demandas que se interpusieron en la Justicia Nacional del Trabajo. Y lo que dijo es, a ver, si casi el 50% de los laburantes están sin registrar, tenemos aproximadamente, en base a los trabajadores registrados, 6 millones de personas que pueden iniciar juicio. Eso puede iniciar juicio porque está la Ley Nacional de Empleo que establece una multa ante los casos de registración defectuosa. Ya sea porque te pagan parte del salario de manera indocumentada o clandestina o porque te registraron después, ponele. O no te registraron directamente. Esos son los 3 supuestos. Bueno, esas personas tienen derecho a reclamar justamente su propio derecho ante la justicia. No lo hicieron. En base a eso solamente hay un 1.92% de juicios iniciados, menos del 2%, dice Gustavo. O sea que eso es un mito, ¿no?, de la derecha cada vez que habla de la industria del juicio. Si yo les digo industria del juicio, ustedes piensan directamente en lo laboral. Directamente. Eso es el gran logro de la batalla cultural que tenemos que revertir. O suponer que vos le estás sacando algo al empleador cuando o que vas al sindicato y no querés saber nada. El proceso de desindicalización, más allá de que nuestro país tiene altas tasas de sindicalización, fue fruto también de la dictadura. Y cada vez que se habla, por supuesto desde ya las madres y las abuelas como madre de esta democracia, también hubo un movimiento obrero que fue el padre o la madre de la democracia, como lo quieran llamar, porque hubo un decreto que fue el 384 del año 77, que es la famosa caducidad de las afiliaciones. Estaban todos desafiliados y vos te tenías que ir a afiliar con un chumbo en una mesa dentro de una fábrica. No ibas a afiliarte por un formulario Google, ¿no? Y ahí había que bancársela. Entonces, me parece importante, además, para destacar las huelgas de 1979, de allá de marzo, o de 30 de marzo de 1982, previo a Malvinas, ¿sí?, en donde a muchos y a muchas no le respondían con cosenso y coso, ¿no? Entonces, a mí me parece claro, me parece importante destacar el gran rol del movimiento obrero para la recuperación de la democracia y que hoy en día sigue vigente. Por eso digo, el derecho, cuando yo digo derechos humanos, y a nadie se le representa el trabajo, la libertad sindical como un derecho humano. Esa es la principal disputa que tenemos actualmente contra los Milei, contra los Lustó, los más lindos, los menos lindos, los más psiquiátricos, los menos psiquiátricos, todos halcones, palomas, todos proponen volver a una época preindustrial sin derechos. Entonces, en la cultura del trabajo sí, pero el trabajo que dignifica es el trabajo con derechos. Muy bien, fue contundente. Nos preguntan también si nos puedes aportar tu reflexión sobre la relación entre nuevas tecnologías, el teletrabajo y la precarización laboral que eso encubre. Bueno, por eso, creo que tiene que ver con la deficiencia que hay en la academia del concepto de la relación de dependencia. Parece que dependiente es solamente el que va a prestar servicios a un lugar físico, a un establecimiento. Por eso hablábamos del paradigma productivo fordista, taylorista, en la línea ensamble y demás, y cómo eso cambió a partir de los 70 y en los 80 y con el advenimiento de la tecnología. Yo vuelvo al principio. El capital se distinguió del feudalismo justamente por la separación que hubo entre quien da su fuerza de trabajo, su propio cuerpo, su propio pellejo, y quien tiene el instrumento de la producción y la materia prima. El instrumento de la producción se define históricamente. Hace 150 años atrás era un telar. Hoy es un algoritmo. Pero no hay diferencia en cuanto a la relación de dependencia. Con lo cual, este mismo profesor que me hablaba de la ameba, las amebas subsisten.
y las personas vivimos, y ahí hay una gran diferencia entre la subsistencia y vivir, decía que no se puede definir el fuego por el humo. O sea, no se puede definir la relación de dependencia por sus manifestaciones. ¿Tenés uniforme? ¿Prestás servicio de 8 a 18? ¿Vas a un determinado lugar físico? Sino por quién se aprovecha el resultado de tu trabajo. Y eso con las nuevas tecnologías lo vemos muy bien. Porque también hubo otra vez una confusión entre el espacio público y privado. Entre el productivo, ¿no? Entre el afuera y lo privado, lo vemos en la pandemia. Y también es un gran desafío por las organizaciones gremiales el famoso teletrabajo, porque la sindicalización tiene mucho que ver con compartir un espacio común. Ahora, yo no puedo levantar un edificio con teletrabajo, o sea que el 29% de las actividades se llevan a cabo a través del teletrabajo. Y hubo una ley de teletrabajo ahí en plena pandemia, la 27555, que le difirió obviamente la regulación de algunas cuestiones a la negociación colectiva. Eso de mi punto de vista, opino como Gustavo Ciampa, que él dijo, porque tiene mucha más experiencia que yo, que es un problema diferir a la negociación colectiva algunas cuestiones, porque en momentos, y si vos tenés que pelear con un monstruo, conglomerado internacional que requiere de teletrabajadores, no es lo mismo tener ese contrapoder sindical que con una empresa local. Entonces, me parece que lo que hay que tener presente con la innovación tecnológica es no decir el no, por eso cerré con eso. La reflexión que me merece es esa innovación tecnológica, ¿a quién va a favorecer? ¿Va a destruir puestos de trabajo? ¿Va a pasar como estas nuevas aplicaciones? Que no me acuerdo cómo se llama, que te hace un contrato, incluso vos le decís te hace un contrato, todo también, nos quedamos sin laburo, todo. Es decir, ¿la innovación tecnológica es para acrecentar las ganancias y la rentabilidad de esas empresas o es para dar trabajo a todos y a todas? Ese es el capitalismo sustentable, si acaso existe tal cosa, ¿sí? Entonces, me parece que la gran reflexión es esa innovación tecnológica. ¿Es para destruir derechos? ¿Es para considerar trabajador autónomo un pibe que está pedaleando 18 horas? Entonces, la verdad que siempre digo lo mismo, el derecho al trabajo surgió en momentos de gran crecimiento del capital, con otro paradigma. Hoy en día se modificaron, ¿desapareció el capitalismo? No. Entonces, ¿por qué tiene que desaparecer el derecho al trabajo? O cuando nos tildan de breve, pero vos hablás de los derechos de los sindicatos, sos zurdo, ¿no? Justamente, si hay un límite a la imposición del poder patronal en materia de derecho colectivo, es el derecho al trabajo y las organizaciones gremiales, y el otro pilar que es la negociación colectiva. En la forma de democratizar o distribuir la riqueza en el seno de las relaciones colectivas de trabajo, los gremios y la negociación colectiva. Entonces, por eso digo, fíjense a quién se ataca y en el determinado espectro político. Después podemos, porque se habla de la crisis de representación, sí, bueno, también en la UIA hay crisis de representación. De hecho, no veo demasiada actividad industrial en la mesa chica de la UIA. La verdad que no la veo. Sin embargo, se cuestionan las organizaciones gremiales o la representatividad que tienen las organizaciones gremiales. Entonces, me parece que la gran reflexión es volver a los clásicos, como ahí Homero en la Ilíada, y retomar que lejos de necesitar flexibilizar o precarizar el derecho al trabajo, lo que tenemos es que reformular esos mismos principios. Ellos quieren volver a una economía preindustrial, entonces nosotros reforcemos los principios que hicieron surgir al derecho del trabajo. Clásicos, el neoeufemismo, el neoderecho del trabajo, la flexiseguridad y todos esos términos que académicamente escucho. Y otra de las cosas, si la academia no sirve, como decían los intelectuales, Rodolfo Walsh, no sirven para la emancipación de los sectores populares, la verdad yo el PowerPoint me lo quedo para otra cosa, ¿no? Lo digo como académico, porque lo es un gran debate para dar dentro de los senos académicos. Ninguno de nosotros o nosotras le vamos a venir a explicar al movimiento obrero cómo se tiene que emancipar. La verdad que no, somos un instrumento, una herramienta, la política sindical la trazan los sindicatos, esto podemos dar en función de eso un asesoramiento jurídico, pero así como decía Héctor Recalde, momentos como los de antes, en donde venían a tomarnos los laburantes exámenes para ver qué decía la ley de contrato de trabajo original sancionada el 20 de septiembre de 1974, esos son los tiempos en que queremos volver y por eso atacan a los sindicatos. Bueno, y una última pregunta para ya cerrar.
nos consulta, o te consulta, mejor dicho, ¿por qué crees vos que hay sectores de trabajadores, digamos, que adhieren a esas posiciones que expresa la derecha, aun cuando van en contra de sus intereses? Y yo agregaría también, inclusive, uno puede encontrar pequeños comerciantes, por ejemplo, que también adhieren a ese discurso del poder, de que, por ejemplo, contratar trabajadores les resulta muy caro, entonces hay que flexibilizar las relaciones de trabajo, ¿no? Lo voy a dividir en dos. Recién hace un ratito decía que el capitalismo no es solamente una forma económica, sino de producir subjetividad, producen sujetos. Hay un libro muy, para no irnos a Jorge Alemán, si no quieren, con el cual disentí cuando hablábamos del sujeto de la liberación, de la emancipación, no era más el movimiento obrero, ¿cómo que no? Por eso digo, bueno, pero eso es una opinión mía personal, la sostengo, pero hay un libro de Saborido que es El capitalismo, no me acuerdo cómo se llama, es el último que sacó Pedro. Dice, no busques el capitalismo afuera, búscalo adentro tuyo. Esa es la construcción de subjetividad. En esto de repetir estos mantras o estas letanías de no puedo pagar el sueldo, bueno, pero ese sueldo que vos le pagás es una concepción de economía nacional, que es decir, bueno, creemos en la economía nacional, en la inversión nacional en la actividad privada, o nacional y popular, que es creer que esa economía se mueve con el consumo, y el consumo es el salario de la mayoría. Entonces, ese comerciante lo que hay que decir es, ¿cómo te fue cuando esos salarios estaban por el piso? Comerciante de barrio, ¿no? Por supuesto. Desde ya que eso se va distribuyendo y se mete dentro de la economía. Pero esos laburantes, y eso el otro día lo hablaba con compañeros y compañeras del Congreso Provincial, con este nuevo proyecto que tuvieron de registrar a los trabajadores de plataforma. Me decían, pero bueno, muchos de ellos no quieren, más allá de que después igual salió, que parecía que estaban bastante subvencionados esos compañeros, que no querían estar registrados. Bueno, porque lo que se trabaja es sobre este concepto de libertad, la demonización y la estigmatización de los sindicatos, ¿no? Y la verdad que esta construcción de subjetividad lo que hace es creer que vos sos libre o que sos ballena. Y no, sos un pez, necesitas de la protección sindical, sos un trabajador dependiente, se te aplican estas normas que con tanta sangre se costó obtener o conseguir, y me parece que esa es la reflexión. Ojo que en lo que vos pensás también está el capital. Y esto lo digo también porque disentí con un referente político importante también en ese sentido. Me acuerdo que había muchos dirigentes gremiales, porque decía que el nuevo sujeto de la liberación era el sujeto solidario. Y para mí siguen siendo los trabajadores. Solidarios también, sí, desde ya. Pero ese antagonismo no se disolvió. ¿Sigue existiendo el capital? Sí. ¿Más grande? Sí. ¿Más concentrado? Sí. ¿Más transnacional? Sí. ¿Más financiero? También. Entonces, ¿por qué vamos a relajar de este lado y vamos a intentar inventar nuevas categorías conceptuales? Eso es moverse con las categorías conceptuales de la derecha, o, pongámosle en otro lenguaje, jugar en el tablero de ajedrez que ellos nos proponen. Me parece que es así. Natalia, muchísimas gracias por compartir este tiempo y tu pensamiento con nosotros. A los presentes, virtuales y físicos acá, los esperamos la semana próxima, en el próximo encuentro de la diplomatura, y los convocamos a todas, a todos, a todes, este jueves en la Plaza de Mayo.